Un aplauso grande. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Ay, bueno. Bueno, Luis, estoy tratando de recomponerme para que podamos charlar. Vamos a charlar un poco entre nosotros y después vamos a abrir la charla al público. Primero que nada, agradecerte un montón. Ya lo hice por estar acá, pero agradecerte por la película, por abrir y mostrar una parte tan vulnerable, porque me imagino que te habrá pasado en todo el trayecto de mostrarla que si bien la historia de ustedes es sumamente particular, de todas maneras es una historia como muy también universal esta de buscar al Padre, ¿no? Entonces, primero agradecerte un montón que hayas hecho este material tan honesto para que todos nosotros podamos conectar también con eso. Y bueno, y siempre me gusta empezar por el principio, y en este caso es súper particular porque vemos toda la película y pareciera que la película está diseñada de una manera y de repente aparece en toda la última parte de la película este material. Así que un poco preguntarte, ¿cuándo es que surge la idea de hacer una película sobre tu padre? Arrancando por ahí. Y después, ¿cuándo fue la idea en que decidís que sea un documental? Porque también es tan particular y tan interesante la historia que también podría ser sobre esos personajes, ¿no? Así que bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha si estamos hablando? Lo que pasa es que todo esto está streameado Hagamos en entonces, vivo. sigamos así. Bueno, lo que vos decís es claro en la película que empiezo por el final. En el año 2006, que fue un año fatídico para mí, por la muerte de mi mamá, de mi padre de crianza, después yo estaba haciendo giras con un espectáculo que se llama La Mala Sangre, de Griselda Gambaro. Fue como muy desestabilizante, muy desequilibrante, y después de un tiempo me doy cuenta que no soy huérfano, que estaba ahí Santiago, mi padre biológico, un fantasma de la vida. Y entonces decido ir a verlo, pero decido ir a verlo con una cámara. No tengo muy claro por qué, pero sé que para mí es una herramienta de trabajo, una cámara. Y sabía que frente a la cámara yo me iba a mover de una manera y quería tener un registro simplemente de eso. Pero bueno, me encuentro con él, pensé mil estrategias para decirle que en realidad el trabajo que iba a hacer a Mar del Plata era encontrarme con él. No hizo falta, él aceptó la situación de movida. Yo hacía 8 años que no lo veía. Y tuvimos un fin de semana casi entero juntos. Me acompañó Javier Diment, que es un gran director, un gran amigo. Creo que también dio clases acá en Sagay. Con una cámara HD bastante precaria. Julia, sonidista, también me acompañó con 2 micrófonos. Y tengo más o menos unas 11, 12 horas de material que filmé durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Y ese material, la verdad que lo fui estaba tratando de decantar qué es lo que había pasado, pero no lo pude ver inmediatamente. Creo que no salió como yo esperaba.
Pero bueno, lo guardé ese material. Es más, se perdieron algunos mini cassette, mini DVD, mini DVD que grababa en unos mini DVD. Algunos se perdieron porque se regrabaron encima. Y después de unos años lo guardé en un cajón y ese cajón empezó a patear desde adentro. Sáquenme de acá, sáquenme de acá. Y entonces me prendí en un taller de documental que dio Ulises Rosell, un gran documentalista que tenemos. El taller era simplemente articular y armar parte de materiales, y entonces me obligó a mí a poner manos sobre el material, a editar, a ir con amigos editores a que me ayuden a cortar algunos fragmentos, algunas cosas, y empecé a visualizar que había algo ahí bastante poderoso, y paralelamente empecé a escribir un guión ficcional. Pero me di cuenta que el material era tan fuerte como estaba, que estaba bueno actuar, no estaba bueno que alguien hiciera de él, que alguien hiciera de mí, o yo hacer de mí, o yo hacer de él, no sé. Pero eran todas premisas que se me iban ocurriendo alrededor de lo que podía llegar a ser la articulación y el armado de una película documental. Tenía muy claro que no quería hacer una película con testimonios típicos documentales donde se vuelve una y otra vez a las mismas personas que dan cuenta de determinadas cosas de la historia, sino que sabía que tenía que hacer un documental de búsqueda, de saber quién era mi padre. Y entonces, como dijo Reches en un momento, porque Reches además de ser documentalista es poeta, me citaba a un poeta ruso y me decía, ya tenemos el final, ahora hay que ganárselo. Entonces había que construir todo lo anterior. Siempre pensé que podía llegar a ser el final, y entonces tenía en la cabeza el libro de Conrad, que fue hecho después película, El corazón de las tinieblas, que después fue Apocalipsis Now, donde el coronel Kurtz, que hizo Marlon Brando, es una película que vamos a encontrarlo en algún momento, quizás al coronel Kurtz, y un poco fue eso, a ver cómo íbamos a ir a encontrar a este coronel, que se aludía y que se iba a hablar de él, que mucha gente iba a hablar, parientes cercanos, más lejanos. Empecé a darme cuenta que también yo sabía parte de la historia de él, que había intentado ser actor. Él fue actor en los años 50 en el Teatro IFT, una década muy prolífica para nuestro teatro, que fue donde se articularon las vanguardias. El Teatro IFT, donde se actuaba en doble idioma, se actuaba en español, se actuaba en yiddish. Él entró a ese teatro. Empezó a hacer teatro y tenía dos grupos el teatro de vanguardia, estaba Manolo Yedvabny, con quien estoy ahí en una escena, porque él me dirigió, Manuel Yedvabny me dirigió en el año 83, estaba Jaime Kogan, estaba Zipe Linkowski, digo nombres que por ahí podemos llegar a intentar recordar. Pero él en algún momento pasó al teatro profesional y Manuel Yedvabny le llamó la atención, que dejó de estar con el grupo más político, pasa al otro lado, empieza a ser una especie de actor profesional y en un momento ya abandonó. Esas cosas me dieron la pauta de cómo fueron los años, digamos, ¿no? Hice una línea de tiempo de cómo él viene a la Argentina, por eso aparece el Hotel de Inmigrantes, por eso voy a hablar con una hermana de él, por eso aparecen mis hijos, por eso abandona el teatro, porque él era jugador y en algún momento el AMPA lo tienta. El AMPA es la fusión que hay entre el mundo delincuencial con el mundo policial. Cosas me parecen muy poderosas para articular una posible película. Y bueno, en el año
fui haciendo cosas, fui haciendo encuentros, fui haciendo o reportajes, o el encuentro con mi tía, el encuentro con Manolo, hice unas escenas ficcionales que las quería hacer pasar por verdaderas, como la salida del teatro, que vienen a provocarme. Digo, quería ver cómo, para mí una premisa son dos. Una es una humorada sobre mí mismo, que es, muchas veces me llaman a ser de villano, y entonces me preguntaba, ¿habrá un gen villano en mi familia? Sería, o por una cuestión genética, me vienen a llamar y hago eso. Y la otra también fue algo que, por eso tomé la decisión de ir a filmar mi encuentro con él, y esto fue hace 20 años ya. Me llevó 17 años la película, porque cuando se estrenó fue en el 9 de diciembre de 2023, un día antes que asumiera el villano que nos gobierna. Pero digo que hace 20 años yo ya tenía esa idea de dónde y cómo se borronean los límites entre la realidad y la ficción. Para mí es una energía, una fuerza existencial eso. El trabajo, por un lado, y dónde aparece la escena, dónde es una escena que se manipula, cuándo es una escena más allá de lo profesional, de un texto que tengamos para hacer, sino cuándo se presenta eso, cómo se presenta. Yo tuve un grupo experimental donde lo que nos pasaba a nosotros también era parte del material que después va a ser escrito. Esas cosas me parece que circulan y circundan para mí es como una parte de la existencialidad del actor. Claro, es como también como una manera en la que lo que uno ve cuando ve la película también es una manera en la que vos ves la actuación, sí, ligada a la verdad. No sé cómo decirlo sí, de otro modo, porque creo que es algo como muy poco aprehensible, digamos, como que se puede agarrar muy poco. Pero pensaba que hay algo de una búsqueda, no sé si de qué es la actuación, pero hay algo de eso en la primera parte del documental, y después hay algo de una búsqueda en relación a los registros. Como que la película decide terminar con un material que es la verdad más verdadera de todas, pero no llega a eso sin pasar por todas las instancias de representación. Bueno, un poco si esa búsqueda fue original o si fue, digamos, como esto, como una idea y querer plasmar esa idea que tiene que ver con lo que vos pensás de la representación o del arte. y de alguna manera es así, sí. Por ejemplo, yo sabía que una escena tenía que ser un casting para ver quién hacía de mi padre, y sabía que quería, digamos, a la manera de Fabio, gran maestro, que no sea un actor, sino que sea un personaje el que tenía que hacer eso. En general, Fabio trabajó, me parece que salvo Juan Moreira, con actores que, por ejemplo, Lupi no había hecho, no era nadie cuando hizo de Aniceto. Graciela Borges fue la primera película en El Dependiente. Digo, crear los personajes. Y entonces sabía que no quería llamar a actores que hicieran sino que sean eso. Fracasé porque no llamé a no actores o gente que me dijo que tenía experiencia. Eso me dio un material muy rico también. Me parece que la escena de casting es una escena... Para mí es tu primera gran declaración acerca de la actuación. Exactamente, sí. Yo sabía que iba a hacerlo yo a mi papá, digo, no tenía la menor duda en ese sentido. Salvo que encontrara algo en el camino. Pero bueno, es lo que nos pasa también con este tema, digamos, la relación padre-hijo, como vos decías antes, es un tema que nos sacude universalmente, y
estos vecinos, porque son vecinos míos, que nos encontramos en un almacén, les pedí si querían venir, sí. Y también eso pasa cuando se encuentran con nosotros, los actores, cuando gente que se encuentra con nosotros, algunos se inhiben y algunos se envalentonan y actúan, mal, pero actúan. Y me parecía muy atractivo eso. Pero bueno, el tema los sacudió de tal manera que terminan, pobrecitos, golpeados por lo mismo que vinieron a hacer ellos, ¿no? Lo mismo sucede con una escena finalmente que es la constelación. La constelación, qué sé yo, no es el psicodrama que tiene otro proceso, pero tiene algo que ver también con eso de alguna manera, donde, por qué de repente la gente empieza a conectar y a creer que esa situación lo lleva a un punto de insight y de catarsis y de revelación que hay interna como para generar algo así. Yo tuve dos escenas, la hice una en el 2018 y la que quedó finalmente es del 2000. Esto todo está filmado, el presente está filmado en el 2021 durante la pandemia, por eso también los barbijos. La productora Maravilla Cine de Paula Singerman y Leandro Listorti toman el material porque les interesaba todo y nos agarra justo la pandemia y el Inca en ese momento da un plan para poder hacer la película. Por supuesto que esa plata no alcanzó para nada, pero no importa, fue el estímulo para arrancar. Y en el 2018, cuando yo me encuentro con lo que era la constelación, sabía, me lo habían dicho, me habían contado todo, pero me propone hacer un ejercicio y yo no creía lo que estaba pasando, porque había una chica que nos había servido un café, que tomó el lugar de mi padre, y yo tenía que mirarla a ella como si ella fuera mi padre. Mi hermana, que justo, hay una hermana mía, Claudia, que vive en Italia y filma también, y justo me dijo, ¿te puedo acompañar? Por supuesto. Yo llevo la cámara, por supuesto, y cuando llegó se había olvidado la memoria de la cámara. Así que la única que filmó fue Paula Hernández, con quien comparto la vida, y además es una gran directora, y trajo una camarita así chiquita, y ese material fílmicamente no estaba bueno, pero en un momento Paula me mira, porque la situación se había desbordado, mi hermana había entrado como un caballo en la situación, yo no entendía bien qué pasaba, que se lloraba, y Paula, que sigue filmando, me mira y no entiende nada, sale de la cámara así para decirme, ¿qué hacemos? Y yo le digo, es solo actuación. No se lo digo, sino que solo actuar. Y era eso, actuar. Ella me pregunta en un momento qué le quiero decir a quien hacía de mi padre, y yo la miro y le digo, lamento haber nacido. Y ella, que es una frase de Beckett, y la consteladora me dice, no, pero ¿por qué? Y qué sé yo, no sé, porque sí. ¿Pero qué pensarían tus hijos? Y sería lamentable que digan eso, pero bueno. ¿Qué sería entonces la constelación? Una reparación inmediata. No termino de creer tanto en esa, sería una técnica psicológica como para poder, pero entiendo que puede ser de una inmediatez interesante como para solucionar. Pero a los fines de la película me parecía que podía llegar a ser poderosa, y lo sucede. Mi hermana mayor no iba a venir, yo le dije mejor que no vengas, finalmente viene. Porque es la que entraba Iba a entrar como un tubo a la situación así, y es la que entra. Y nada, fue en principio, vuelvo a decirlo como lo dije muchas veces, el agradecimiento profundo a mis hermanas, y además, bueno, es una película de expiación y de reparación, así que eso nos reparó. Hay algo como que, bueno, digamos, como, no sé si es una cuestión de creencia, pero creas o no, si funciona o no, como hay algo de reparador en el relato.
Y es lo que también cuenta la película, como la película también habla mucho de eso, que me parece muy hermoso y que creo que sucede en todas las familias, que es esto de que cada uno de ustedes tenga un relato de o cómo sucedieron los hechos o quién fue su padre, y su padre mismo tenga otro relato sobre cómo pasaron las cosas. Sí, yo creo que además, volviendo un poco a nuestra tarea de actuar, de alguna manera uno trabaja sobre lo mítico, ¿no? Yo no soy de la escuela de la memoria emotiva, digo, trabajo sobre el material, sobre la escena que hay que trabajar, y por supuesto que siempre uno tiene como la posibilidad de, o uno va hacia lugares íntimos o históricos de uno. No tengo una técnica sobre eso, pero entiendo que eso se produce porque se produce, digo, es así. Entonces, digo, la actuación se trata de actores y de no actores, pero se trata de actuar, se trata de estar frente a la cámara, se trata de olvidar incluso la cámara, se trata de confesar cosas porque hay una cámara, se trata de un montón de cosas, digamos. Mucha gente, mis hermanas mismas, tenían reparo frente a la cámara, en un momento la olvidan, no solamente en la constelación, sino en la charla que tengo con ellas. Bueno, y después también están mis hijos, algunos actuando una situación, otros no, presenciando la constelación y con un nivel de, tal vez de lucidez al final, como mi hija describe un poco la situación, que es muy particular. Son esas cosas que van sucediendo, que nos van sucediendo, y nada, yo tenía como una urgencia, una necesidad de empezar a contar en algún momento, paralelamente a lo que fue mi profesión y otras cosas que pude escribir y llevar a cabo, esto iba en un carril interno mío. Hay algo que no sé si es ya como personal, vos me dirás y zafarás de la pregunta, porque igual sos un profesional, pero como la película todo el tiempo, ¿no? Como está este tejido entre vos y tu papá, y que él es actor y que vos seas actor, y bueno, esto que hace Raghendorfer, ¿está bien dicho el nombre? Raghendorfer. Que es increíble, como esa analogía entre el actor Exacto. y el malandra y el ladrón. Y el delincuente. El delincuente, que es increíble. No, como lo que pensaba que la película elige no contar, y entonces por eso te lo estoy preguntando, porque ya me queda como, es si vos, o sea, cómo llegaste vos a la profesión. Viste, pasa que en estos casos donde la figura paterna no estuvo presente o algo así, que por ahí el hijo decide hacer lo que hacía el padre, pero no sabe ni lo que hacía el padre, ¿entendés? O a veces al contrario, como elige específicamente hacer lo que hacía el padre y hacerlo bien. Digo, vos, hay algo de eso que a mí, porque contás, hilás tanto tu historia entre vos y él, como que me surgió como duda. Bueno, la película concentra esa reflexión, digo, no siempre me acompañó, digo, él no estuvo y no estuvo, pero me parece que hay una definición también que forma parte de la actuación, que es la actuación, que es cubrir una ausencia. Algo de eso lo digo tal vez desde el punto de vista psicológico o psicoanalítico mismo, no sé si no fue del Tato Pavlovsky. Yo no sé, me acerqué a un taller de teatro en su momento y fue algo que fue muy revelador, digamos. Es muy difícil decir, me parece a mí, voy a ser actor. Digo, yo sé que tenía como niveles de histrionismo dentro de lo que fue mi adolescencia, pero paralelamente yo empecé muy temprano también, en la adolescencia mismo, también empecé en talleres de teatro, y me empecé a dar cuenta que la mirada de un otro me daba cosas. Me fui metiendo hasta que me fui al conservatorio en ese momento. No lo termino, me voy a la escuela de la EMAD en su momento a hacer dramaturgia, no la termino. O sea, tengo un montón de carreras que no terminé. Pero nunca abandoné el estudio ni la profesión. En algún momento
no sé, porque me pregunto, viste, es muy... siempre la pregunto, ¿cuándo decidiste ser actor? La verdad que no lo sé. Creo que la misma profesión decide también por uno, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Sí, me decía Andrés Tambornino, el editor de la película y amigo, me decía, bueno, vos podrías haber sido actor o delincuente. Me dijo. Eh, no sé si es eso, digo, me parece que igual tu pregunta también va hacia un lugar donde tal vez el inconsciente está ahí, latiendo, y lo sabe o no lo sabe, o lo hurga y busca y bucea en ese sentido, pero eh, actuar cuando se produce esa comunicación que hay en ese ritual que se presenta de una manera muy chamánica, que uno no entiende bien qué está pasando, pero que hay un dominio del espacio-tiempo diferente al tiempo y al espacio real, son cosas que empiezan a habitar uno y a habitar en uno, y es muy difícil salir de eso. Entonces, Como de Lampa. como de Lampa, exactamente. También pensaba, como que decía Revendorfer, que decía esto de estar como supeditado a a la policía, digamos, cuando se es delincuente y se trabaja para Subordinado, sí. subordinado. Y pensaba que eso también lo tenemos en común. Quiero decir, bueno, por ahí esto no es bien recibido por todos los actores, pero digo, uno tiene un guión que respetar y bueno, no sé, órdenes acerca de dónde ponerte y no sé qué. Hay una cosa como también parecida inclusive ahí en relación a Esto la daría actuación. para una charla aparte, porque te, te- te- te podría pelear esa definición de la Ya actuación. sabía que no te iba a gustar. No, bueno, digo, me parece Ahora como que... director tampoco te gusta que te No, 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 me gusta también. Me gustan esas dos cosas, me parece que conviven. No es que, para mí no es que anula una cosa de la otra. La Guerra de los Teatros, que fue una apuesta de Hamlet de Ricardo Bartiz en el año 91, fue extraordinario porque de alguna manera hacía pelear distintas modalidades de actuación a través de eso, ¿no? Se llamó Hamlet o la Guerra de los Teatros. En ese momento era una guerra infernal en relación a las escuelas, quién tenía razón, quién no. El mismo Bartiz venía de una tradición de Ure y de Pavlovsky, qué sé yo, donde la dramaturgia la armaba el actor. Entonces, digo, ahí donde por un lado está la obligatoriedad de un texto o la obligatoriedad de ir a buscarlo, de eso, digo, a construir una propia dramaturgia. De alguna manera esta película es así, más allá de que en algún momento sí hubo una estructura y un guión. Lo que sucede también con un documental es que a veces algo revela tan nuevo en el documental que te hace desviar por ese lado, digamos. Cuando mi tía nombró monigotes y donde llegó mi familia de Polonia y se fue ahí, en algún momento dijimos, bueno, a ver cuánta plata nos queda, vamos para monigotes a ver qué pasa. Y lo más probable, decíamos, era que no íbamos a encontrar nada. Entonces dijimos, bien, es eso lo que vamos a buscar, no encontrar, justamente. No se trata de encontrar en esta película, sino de buscar. Y yo encontré a mi viejo también con esa vulnerabilidad en la que estaba también en su vejez, en esa soledad familiar. Y de alguna manera también asumo la villanía en ese encuentro. Eh, Muchas cosas mejor fue no mostrarlo, no mostrar, porque era demasiado. La fragilidad y la debilidad. También debo decir que le mentí en varias cosas. Después se lo confesé y él me lo agradeció. Fue la última vez que nos vimos porque el año siguiente murió. Bueno, ahí se muestra un poco cuando él está internado. Eso fue al año siguiente. Yo fui a filmarlo en noviembre del año 2006, más o menos. Y en mayo del 2007 tiene un accidente de auto, con un auto, él cruzaba la calle y un auto se lo lleva puesto, cruzaba al casino, que era su lugar, su gran lugar, y ya no jugaba, sino que iba, porque estaba ahí la pandilla de toda la vida. Pero bueno, él está internado y a mí también me surge
idea de meterme en terapia intensiva, me rajaron de ahí, no lo muestro eso, pero no se podía filmar ahí adentro. Pero bueno, yo sabía que en algún lugar, en algún momento, ese material lo tenía que tener. No entendía bien, era una intuición que me llevaba, nada más que eso. En algún momento sí se articuló, se armó, conseguí encontrarme con Reches en algún momento del camino, ya fue el 2018, 2019, ya al final, y medio como que empezamos a trabajar, no sabíamos, yo había hecho un laburo con él había dirigido para la Biblioteca Nacional un trabajo sobre literatura, que yo trabajé con él, nos llevamos muy bien, y entonces dijimos, vamos a hacer un teatro, microteatro, para probar nuestro vínculo, hicimos un microteatro sobre el tema también, que Horacio Acosta hizo de mi padre, Margarita Molfino hacía de mi hija, eran como fantasmas que se me aparecían en esos 15 minutos. Bueno, empezamos a evolucionar y finalmente terminamos no solamente haciendo la película, sino en una gran amistad. Y si querés, ahora vamos a abrir las preguntas del público, pero para saber, haber hecho la película, ¿vos te trajo dinero, mucho dinero. Me imagino. ¿Ganas de hacer otra película? Sí, tengo ganas. Sí. Yo ya había hecho una ficción que se llamó Lumpen en el año 2011. Fue una prueba experimental, una película experimental sobre el 2001. Construí también una especie de dispositivo más teatrero de alguna manera, pero bueno, tenía ya la experiencia como director y después abordé esto y ahora quiero seguir, pero bueno, ahí estamos. Está complicado. Sí, está difícil. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran compartir? Sí, te paso el micrófono. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. Estoy angustiada, pero quería saber esos relatos que hace tu padre y vos cuando... ¿Vos no lo viste más de chiquito o esas cosas que decías que rondaban y se pasaban uno al otro? En una parte dice que él te pasaba y después vos lo buscabas y todo esto. Quiero saber si eso sucedió realmente. Sí, eso sí sucedió. ¿Y en qué edad tenías vos? Y más o menos 9 años. O sea, que vos lo veías, sabías que era tu padre. Sí, yo ya lo había encontrado a los 6. Justamente se lo digo a mi hermana en un momento, que yo no sabía quién era. En un momento él sale. Sí. Él cae preso y lo vamos a ver. Él sale con libertad condicional los fines de semana y lo vamos a ver a la casa de su hermana, mi tía. Por eso también está la escena donde ella comenta, y yo le comento también que venía con dos policías, en un momento levantó el brazo y mi hermana ve el arma, esas cosas que... O sea que había como una... No se sabía de dónde venía, él formaba parte un poco de la mentira que familiarmente se instaló, que fue que él estaba trabajando. En el barro se encuentra mucho eso, ¿no? Me calmó mucho la escena final entre ustedes dos, como un relato, una solución, o no solución, pero algo que cierra o abre otro camino. Sí, es cierto. Sí. Sí, es como aceptar la situación, yo ya, digamos, él está viejo, muy viejo, yo estoy grande. Después de tanto tiempo, él se pierde, no sé, no conoce a mi hija más chica. Sí, digamos, toda la historia. Esa historia hace que está toda, también, bueno, nos encontremos de otro lugar. Desmenuzada, pero realmente ese final, de haber estado los dos juntos y haberse mirado a los ojos de esa manera y tu padre, digamos, enterarse también de cosas que él no sabía, ¿no? Sí, es así. Sí, fui un poco el mensajero de la muerte yo. Podía haber quedado también en eso, simplemente que le diga, murió mamá.
Y son esas cosas que también tiene que ver con la cámara, ¿viste? Porque yo sabía que si le preguntaba si había extrañado a alguien me iba a hablar de mi vieja. Y yo me quedo sin palabras, porque la verdad que no... pero bueno, un poco se fue dando así. Y eso, aceptarnos, ¿no? Alguna vez me preguntaron, muchas veces, ¿lo perdonaste? No había nada que no perdono. Digo, la vida misma fue así. Digo, creo que también yo necesitaba, y un poco lo dice una vez mi hermana en la constelación, dice, y a él le dejaste el agujero muy grande, un vacío muy grande. Bueno, yo necesité llegar a una construcción de una realidad con verdades y mentiras, pero a construir y decir, bueno, esta es la definición, esto es así. Y esto me parece que a mí me calmó, y me parece que a mis hermanas también. Bueno, te voy a llamar para... ¿Algún psicólogo por acá en la sala? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, otra consulta? Sí. Gracias por la película. Bueno. En la parte que apareces con tu padre, no hay guión ahí. Prácticamente no existe. En las otras partes, bueno, además de la parte actoral y ficcionada, hay como que la película respira en un montaje, pero en esta parte no, es imposible. Es decir, eso se nota mucho y como que la película se inclina muy fuertemente en ese momento, ¿no? Ya cuando están los dos juntos y solamente eso. A mí la primera parte me pareció que estaba como que respiraba y que iba y venía, que los momentos estaban seleccionados en el montaje. En la última parte no había ninguna otra posibilidad que el estar ahí con la presencia del otro y sin guión ni nada, prácticamente. No sé, vos decís que tenías 11 horas y que fuiste manejando, pero bueno, es eso, ¿no? Te quería hacer ese comentario. Muy bien, sí. Sí, la película se termina de contar en el montaje, digamos, ¿no? Cualquier película. Pero bueno, en un documental tiene mucho campo para articular y vincular cosas en el montaje, ¿no? La película esta se termina de encontrar en el montaje. Tuvo dos montajistas iniciales y terminó la película con Andrés Tambornino, que es un amigo y un crack del montaje, así único, donde yo le proponía encontrar ese puro presente y entonces era ir y ya no volver hacia atrás, entonces había que seguir. Algunas cosas están más guionadas que otras, pero en general todas son improvisaciones también, nada está fijo. Nada está firme, nada está, salvo en la ficción de la tanguería, tengo algún texto que estaba bueno decirlo en algún momento, pero también veíamos qué es lo que iba a suceder. Esa escena termina siendo muy fragmentada porque no valía la pena desarrollar todo lo que había. Lo mismo sucede en esas 11 horas también, digamos. Hay un montón de cosas y había que encontrarle un creyendo a ese reencuentro y ver cómo se terminaba. Lo que sí es cierto que, hay gente, por ejemplo, que me ha preguntado, gente que me sorprendió mucho, que me decían, ¿quién es ese actor? Por mi papá, ¿quién era un actor que había hecho de él? Digamos. Gente grande, escritores, en fin. Creo que ahí donde yo digo, bueno, en algún lugar sabía que podía tener fragmentos de escenas,
Pero yo sabía que tenía que encontrar una película y eso fue un poco lo que yo quise ir a buscar. Y eso me tenía que trascender a mí. Y eso es lo que me parece que sucede con la película. Es inevitable tener un reflejo, un espejo, como dice Pompeyo, aunque sea un piedrazo en el espejo, que uno se sienta movilizado desde la platea, que me tenía que trascender, si no iba a ser solamente una catarsis mía y la íbamos a ver en familia y se acabó. La película, por suerte, tuvo su recorrido, tuvo 3 meses en el Malva, digo, etcétera, etcétera. Quiero decir, había que encontrar una película. ¿Alguna? Ah. Bueno, vamos, una más puede ser y. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola. No, yo te quería preguntar porque como la historia y la filmación fue y vino varias veces, en varios años, te quería preguntar si el diálogo que tenés con tus hermanas, vos ya sabías que ibas a hacer la película o fue una forma de buscar tuya a partir de la muerte de tu vieja, esa historia de tu padre que tenías como retazos y lo ibas armando. No, yo tenía ideas y se las transmití en un momento a mis hermanas, que quería dialogar sobre cosas, sobre el relato, sobre el acontecimiento de cuando lo llevaron a mi viejo, sobre la memoria, sobre la desmemoria que hay sobre eso, sobre las versiones diferentes. Eso me parecía, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, me parecía muy rico la diferencia que había frente a un acontecimiento que fue una hecatombe familiar, teníamos versiones diferentes. Yo sabía que se iba a producir eso, digo, porque ya veníamos trayendo esas diferencias. No sabía cómo iba a suceder, porque eso fue el diálogo, fue un diálogo. No sabía que mi hermana me iba a decir en algún momento, basta, no quiero recordar más. Digo, no sabía lo que iba a suceder, sabía que yo sí sabía algunas preguntas que quería hacer y sobre algunas cosas que yo sí tenía por relato, no por memoria. Digamos, mis hermanas tenían más memoria que yo sobre él. Eso fue una gran influencia a la película Los Rubios de Albertina Carri. Digamos, Albertina también arma sobre los relatos de sus hermanas y no sobre ella cuando obviamente la tragedia de ella no se compara al drama mío, digamos. La tragedia de ellos fue que desaparecieron los 2 padres, pero arma también un documental donde la ficción necesita abordar determinadas cosas que la realidad no podía por su falta de memoria. Y en ese sentido a mí también entre comillas, me dio una de las fuerzas para ir a encontrar dónde se actúa y dónde no, pero de cosas que yo no tengo memoria. Y eso me parece que, por eso termino diciendo lo que decía antes, que la construcción de una película que dura 74, casi 75 minutos, para mí me sirve, por un lado tengo una película y por el otro lado también tengo un lugar donde yo puedo anclar. Es eso, digamos. Primero agradecerte que hayas tocado un tema así tan común, tan universal, como decía Guadalupe. Y después preguntarte, o sí, a modo de comentario también, se ve la tensión ahí entre esa búsqueda de la verdad y la búsqueda de la película. ¿Cómo lo jugaste o cómo jugó eso? Me imagino, bueno, esa tensión, ¿cómo la pudiste sobrellevar en todo este tiempo? Con mucho psicoanálisis. Eso es la película. Había que ponerle el pecho a eso. Siento que es una materia, digamos, es lo que sucede es materia inestable. Mi ser, en este caso, es materia inestable. Por momentos me fortalezco para ir a encontrar escena, pero también estoy ahí viendo qué es lo que va sucediendo.
estoy como se ve, digo, charlo con mis hermanas y vieron que sucede con las hermanas mayores o con los que tienen el relato y uno escucha, siempre hay como una cuestión de jerarquía, digamos. Yo respeté esa jerarquía, una jerarquía mayor, mis hermanas mayores son las que saben, pero le digo, mirá que tenemos otra versión, le digo a mi hermana se enoja en ese momento. Vos no existías, me dice así de una manera tremenda. Ya en la segunda vez que voy a verla, me dijo, o ya en la constelación dice, él era chiquito, por lo menos ya estaba, ya existía, pero era chiquito, digamos. Esas cosas fueron eso, agitando y lo fui poniendo a ver cómo sedimentaba eso, ¿viste? Qué es el residuo que iba quedando de cosas que tenían que ver también con una potencia escénica que construyera una película. No tengo mucha teoría sobre eso, pero sé que intuitivamente me llevó hacia eso, ¿no? Que la verdad me llevaba a construir también una ficción, y creo que también la vida es de alguna manera una ficción que sucede de una manera de verdad, digamos. Todo lo que nosotros... Y dramáticamente, y por momentos uno pisa la banana y se arma, ¿no?, la farsa y la comedia, por lo menos yo estoy dispuesto a eso también. Bueno, muchísimas gracias, gracias Luis. a ustedes, gracias Hermoso. a Sagay, de verdad. La verdad que Hermoso. gracias. Hermoso. Hermoso. Les prometo que cuando estrene una nueva película, lo primero que voy a hacer es traerla acá. Muchas gracias, Luis Ambroski. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, Gracias, de verdad. quiero, antes de que se vayan, un segundito nada más, recordarles que el miércoles que viene tenemos La llegada del hijo, que es nuestra película estreno del mes, con la presencia de sus directoras Valeria Pivato y Cecilia Aitán. Bueno, la película está buenísima, vengan, los estamos esperando. Y no sé si ya lo saben o no lo saben, pero el 29 de mayo vamos a proyectar El Dependiente y va a venir Graciela Borges acá a la Fundación y la va a entrevistar Jorge Marrale, así que también invitarlos, bueno, nada, un lujo tremendo, un lujo atrás del otro. Así que muchísimas gracias, gracias Luis, un último aplauso, gracias a usted.